En 1931, un joven piloto de la RF subió a la cabina de su avión para lo que debería haber sido un vuelo de rutina. Nunca salió con vida de entre los escombros. Los médicos dijeron que nunca volvería a volar. La RF estuvo de acuerdo. Firmaron los papeles. Cerraron el expediente. Pero en algún lugar de ese cuerpo destrozado, algo se negaba a morir. Y años después, muy por encima del Canal de la Mancha, los pilotos alemanes responderían por radio con incredulidad. El as británico que los perseguía entre las nubes no tenía piernas. Lo que nunca supieron fue que lo más peligroso de Douglas Bader nunca fueron sus aviones. Era un hecho que ninguna institución, ninguna herida, ningún enemigo en la tierra podría decirle a este hombre cuándo había terminado. Bienvenidos. ¿Y qué historia les espera hoy? Aquí mismo en Historia de Batalla TV. Si es la primera vez que nos visitas, este canal existe por una sola razón: contar las historias que los libros de historia resumen en una sola frase, pero que merecen ser vividas en su totalidad. Si la historia real te conmueve, hay un pequeño botón de suscripción cerca. Para quienes nos han estado siguiendo por un tiempo, ese apoyo significa muchísimo. Y desde cualquier lugar del mundo donde estés viendo esta historia hoy, ya sea una tarde tranquila en casa, un sillón familiar o una taza de té por la mañana, indica la ciudad o el país en los comentarios. Todos y cada uno de ellos se leen. Si este tipo de historia merece ser preservada, un me gusta en este video ayuda a que más personas la descubran. Y la notificación de la campana garantiza que nunca te pierdas la próxima historia. Ahora, sin más dilación, esta es la verdadera historia de Douglas Bader. Tras un accidente, suele seguir a otro tipo de silencio. No es el silencio de la paz. Es el silencio de las secuelas, donde metal ha dejado de moverse, el polvo aún se asienta y, en algún lugar entre los escombros, una vida se divide en dos mitades. Antes y después. Para Douglas Robert Stewart Bader, ese silencio llegó la mañana del 14 de diciembre de 1931. Y lo que el mundo hizo con él en las horas siguientes revelaría algo incómodo, no sobre Bader, sino sobre las instituciones construidas para producir hombres exactamente como él. No había ingresado en la Real Fuerza Aérea sin hacer ruido. Desde el momento en que Bader ingresó en la base aérea de Cranwell como cadete de vuelo, los oficiales a su alrededor reconocieron algo que desafiaba cualquier clasificación sencilla. No era simplemente talentoso. Los hombres talentosos eran bastante comunes. Lo que Bader poseía era aún más excepcional. Un instinto espacial en la cabina tan preciso, tan profundamente arraigado en sus reflejos, que los pilotos experimentados que volaban junto a él tenían dificultades más tarde para explicar lo que habían presenciado. En sus manos, la aeronave no se sentía mecánica. Era como una extensión de una decisión que ya había tomado antes de que su mente reaccionara. Se graduó con honores. Jugaba al rugby con una ferocidad que dejaba a sus oponentes maltrechos mucho después del pitido final. Conducía demasiado rápido, se reía demasiado fuerte y tenía una opinión muy incómoda sobre seguir órdenes que le parecían erróneas. Sus superiores lo admiraban, lo toleraban y, en ocasiones, querían prohibirle volar por razones que nada tenían que ver con su habilidad para pilotar. En el lenguaje preciso del estamento militar británico, era un tipo difícil de manejar. Pero aquella mañana de diciembre en el aeródromo de Woodley, ni toda esa reputación pudo protegerle de las consecuencias de una sola decisión. Un compañero piloto le había sugerido una exhibición acrobática a baja altura. Bader, que nunca rehúye un desafío, aceptó sin dudarlo. La maniobra comenzó sin problemas. Entonces algo falló. La aeronave rozó el suelo a gran velocidad. Lo que siguió no fue un aterrizaje. Fue una desintegración. Cuando el personal médico llegó al lugar del accidente, a Douglas Bader le habían amputado la pierna derecha por encima de la rodilla. Poco después, le amputaron la pierna izquierda por debajo de la misma. Tenía 21 años. La RAF tramitó su caso con la eficiente empatía propia de una institución con experiencia en situaciones similares. Se reunieron juntas médicas. Se rellenaron los formularios. La conclusión se comunicó con el lenguaje sereno y administrativo que las instituciones emplean cuando, en efecto, ponen fin a la vida de una persona. Dado de baja por invalidez. No apto para volar. El archivo se cerró. El sistema continuó. Lo que el sistema no tuvo en cuenta fue la psicología específica del hombre que yacía en esa cama de hospital. Un hombre que jamás, en toda su vida, había aceptado un veredicto emitido por otra persona sobre de lo que era capaz. Mientras tanto, Europa no avanzaba. En Berlín, un tipo diferente de maquinaria comenzaba a ponerse en marcha. Y la RAF,
La misma institución que acababa de prescindir de Douglas Bader pronto necesitaría todas las armas que pudiera encontrar. Si esta historia ya te ha cautivado, dale me gusta a este video para que este tipo de historias perduren. Compártelo con alguien a quien le gusten las historias reales. La mayoría de los hombres aprenden a caminar una sola vez. Douglas Bader aprendió a caminar 2 veces. La segunda vez con piernas hechas de aluminio y cuero, a base de pura repetición, humillación y la negativa a considerar el dolor como un motivo para detenerse. No se tomó la rehabilitación con calma. La atacó con la misma determinación con la que un hombre ataca algo que ha decidido que no lo vencerá, sin importar el precio. A los pocos meses de perder ambas piernas, ya conducía un coche con cambio manual. Al cabo de 1 año, volvió a subirse a un coche, no oficialmente, ni con permiso, sino porque un instructor comprensivo decidió hacer la vista gorda el tiempo suficiente para que Bader demostrara lo que ya sabía. La aeronave respondió a sus órdenes exactamente como siempre lo había hecho. Nada había cambiado. Nada que importara, al menos. La Real Fuerza Aérea no estuvo de acuerdo. Su solicitud de reincorporación fue revisada, considerada detenidamente y rechazada, no porque su capacidad de vuelo hubiera disminuido, sino porque las normas que rigen la aptitud para el servicio no se habían redactado teniendo en cuenta a Douglas Bader. Habían sido escritas para un mundo que daba por sentado que un piloto sin piernas era un piloto sin capacidad de acción. Así que lo colocaron detrás de un escritorio en el Ministerio del Aire. Vestía el uniforme, tramitaba el papeleo, sonreía en los momentos oportunos, y esperó, con la particular y contenida paciencia de un hombre que sabe que el mundo está a punto de necesitarlo. Septiembre de 1939 llegó como una puerta que se abrió de una patada. Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, y de repente la cuidadosa lógica administrativa de la RAF comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la necesidad. El mando de caza necesitaba pilotos. Los necesitaba entrenados, con experiencia y listos, no en 6 meses, sino de inmediato. El expediente de Bader fue reabierto. Su reincorporación fue aprobada. Se incorporó al Escuadrón 19. Luego pasó al Escuadrón 222, donde pilotó Spitfire sobre Dunkerque en mayo de 1940. Fue su primer contacto con el combate y la confirmación de todo lo que había intentado demostrar durante 9 años. Derribó su primer avión enemigo con la misma serena seguridad con la que una vez había realizado acrobacias aéreas sobre un aeródromo en tiempos de paz. Resultó que el cielo tampoco lo había olvidado. Pero fue el Escuadrón 242 el que lo definiría. Cuando Bader asumió el mando en junio de 1940, el escuadrón era un desastre, no en cuanto a aviones, sino en cuanto a hombres. Pilotos canadienses, curtidos y amargados por la catastrófica retirada a través de Francia, cargaban con el agotamiento particular de los soldados que habían luchado con ahínco y a quienes, a pesar de todo, se les había ordenado marcharse. La moral no estaba baja. Simplemente no existía. Lo que hizo Bader a continuación no aparecía en ningún manual. No pronunció discursos. No amenazó. Simplemente voló, con más fuerza, durante más tiempo y con una agresividad más controlada que cualquier otro hombre del escuadrón. Y entonces se giró y los miró como si la pregunta de si lo seguirían o no ya hubiera sido respondida. Ellos siguieron. La batalla de Inglaterra comenzó en el sur de Inglaterra en el verano de 1940 como un asedio lento y agotador que se desarrollaba a 400 millas por hora. La Luftwaffe atacó por oleadas. Primero las estaciones de radar y los aeródromos, luego las ciudades, siempre buscando el punto en el que el mando de caza simplemente se derrumbaría. El número de derribos de Bader aumentó constantemente. Su reputación dentro de la RAF creció a la par. Pero no fue su forma de volar lo que generó la mayor controversia durante aquellos meses críticos. Fue su forma de pensar. La teoría del ala grande. La idea de que el mando de caza debería reunir grandes formaciones de múltiples escuadrones antes de enfrentarse al enemigo, desplegando una fuerza concentrada y abrumadora en lugar de movilizar unidades más pequeñas de forma fragmentada, no era, en apariencia, una idea descabellada. Bader creía en ello por completo. Lo defendió con vehemencia, directamente y a través de canales a los que un hombre de su rango no debería tener acceso. El vicemariscal del aire Trafford Lake Mallory lo apoyó. El vicemariscal del aire Kate Park, el verdadero responsable de la defensa de Londres, lo consideró peligroso desde el punto de vista operativo. Según Park, para cuando se formaron las grandes formaciones y ascendieron a gran altitud, los bombarderos ya habían alcanzado sus objetivos. El debate fracturó al mando de caza justo en el momento en que la unidad era más esencial.
Nunca se resolvió del todo. Finalmente, Park fue reasignado. Vader nunca recibió una amonestación formal. Y la cuestión de quién tenía razón sigue siendo objeto de debate entre historiadores que no fueron quienes presenciaron los incendios de Londres, mientras la discusión continuaba más abajo. Lo que no se debate es lo que Vader representaba a finales de 1940. Un hombre al que la RAF había descartado se había convertido en uno de sus activos más eficaces y psicológicamente incontrolables. Volando sin piernas, luchando sin remordimientos y a punto de adentrarse directamente en el capítulo más extraordinario de su guerra. Hay un detalle que los libros de historia suelen omitir cuando relatan la mañana del 9 de agosto de 1941. Ni el avión, ni la misión, ni siquiera la caída. El detalle que omiten es lo que Douglas Bader estaba pensando en los segundos posteriores a que su Spitfire se desintegrara a su alrededor. Cuando la sección de cola desapareció, cuando la cabina quedó al descubierto, cuando el terreno sobre la Francia ocupada comenzó a girar lentamente hasta aparecer bajo él, y una de sus prótesis de pierna quedó atrapada dentro del fuselaje en desintegración, negándose a liberarse. Esa es la imagen. No un héroe enmarcado contra una puesta de sol. Un hombre en un avión averiado, tirando de una pata de metal, en algún lugar sobre territorio enemigo, completamente solo. Es un retrato más honesto de lo que realmente produce la guerra que cualquier cosa que un monumento haya logrado jamás. Las circunstancias en las que se estrelló el Spitfire de Bader nunca se han esclarecido definitivamente. La versión oficial sugería una colisión en el aire con un Messerschmitt alemán durante un patrullaje sobre Francia, una de las agresivas operaciones ofensivas que el mando de caza estaba llevando a cabo en la Europa ocupada. Una teoría rival, que persistía discretamente, proponía algo mucho más inquietante, que el avión de Bader no fue alcanzado por el enemigo, sino por otro Spitfire de su propia formación. Fuego amigo, sobre Francia, en un día despejado. Nunca se ha encontrado evidencia concluyente que haya resuelto la cuestión por completo. Lo que se sabe es que el Spitfire se desintegró en altura, que Bader salió despedido, que el paracaídas abrió y que una de sus prótesis descendió con él, mientras que la otra permaneció entre los restos, cayendo por separado hacia las tierras de cultivo francesas que se encontraban más abajo. Los alemanes que lo capturaron sabían perfectamente a quién tenían entre manos. La noticia se propagó por la cadena de mando de la Luftwaffe con una rapidez que decía mucho de la reputación que Bader se había forjado al otro lado del Canal de la Mancha. Y así se produjo una de las escenas más discretas y extraordinarias que dejó la Segunda Guerra Mundial. Adolf Galland, el as de la aviación más célebre de Alemania, recibe a Douglas Bader no como un prisionero para ser procesado, sino como un profesional al que reconocer. Galland ofreció una visita a la base de cazas alemana. Le ofreció un asiento en la cabina de un Messerschmitt Bf-109, una invitación extendida de piloto a piloto, a través de toda la extensión de la guerra, porque algunas formas de respeto aparentemente superaban las políticas que convertían a los hombres en enemigos. Bader aceptó la invitación a la cabina. Si realmente sintió la tentación de simplemente despegar es una pregunta que los presentes se hicieron al respecto. De vuelta en Gran Bretaña, la reacción a la captura de Bader produjo su propia anécdota destacable. El Ministerio del Aire, la misma institución que en su día había declarado su expediente como no apto para volar, solicitó formalmente a la Luftwaffe que permitiera a un avión británico sobrevolar la Francia ocupada para lanzar desde el aire un juego de prótesis de piernas de repuesto para su piloto capturado. Los alemanes estuvieron de acuerdo. Un único avión de la RAF sobrevoló Saint-Omer y arrojó las prótesis en territorio controlado por el enemigo. La Luftwaffe se los entregó personalmente a Bader. Fue uno de esos momentos que se salen de la lógica habitual de la guerra, dos naciones deteniendo su destrucción mutua para asegurarse de que un hombre pudiera caminar correctamente dentro de un campo de prisioneros. Salió de allí casi de inmediato. El primer intento de fuga de Bader se produjo incluso antes de que le hubieran colocado correctamente las prótesis de piernas. Unas sábanas anudadas, una ventana, una caída al suelo que habría desanimado a un hombre con piernas funcionales, y mucho más a uno sin ellas. Fue recapturado. Lo intentó de nuevo. Fue recapturado otra vez. Los alemanes, mostrando una paciencia que se desvanecía visiblemente, aumentaron su nivel de seguridad con cada intento sucesivo, trasladándolo a través de una sucesión de campos a medida que se hacían evidentes que el problema con Douglas Bader no era la contención de su cuerpo. Se trataba de contener su voluntad. Y ninguna instalación en la Europa ocupada había sido diseñada arquitectónicamente para ese desafío en particular. La respuesta, en definitiva, fue el castillo de Colditz, o Flag 4C.
Situado en lo alto de la ciudad de Colditz, en Sajonia, considerado a prueba de fugas por sus administradores alemanes, albergaba a prisioneros de toda la Europa ocupada quienes el Reich había decidido colectivamente que eran demasiado peligrosos, demasiado persistentes o demasiado inconvenientes para ser recluidos en cualquier otro lugar. Bader llegó en agosto de 1942. Se organizó, argumentó, mantuvo, con una constancia que agotaba a sus captores, la postura de que el deber de un prisionero de guerra era escapar, y que esto no era una opinión, sino una obligación profesional que pretendía cumplir por todos los medios a su alcance. Permaneció en Colditz hasta que las fuerzas estadounidenses liberaron el castillo en abril de 1945. No había dejado de intentarlo. ¿Qué dijo la historia sobre el hombre que salió de Colditz con unas piernas que nunca debieron llevarlo a una guerra en la que nunca debió haber participado? Deja tus comentarios. Este momento histórico merece ser debatido. El 8 de junio de 1945, 300 aviones sobrevolaron Londres en formación de victoria, haciendo temblar las ventanas y deteniendo a los transeúntes. Al frente de ellos, tal como lo había solicitado específicamente el mando de caza, estaba Douglas Bader, sin piernas, sin disculpas, sin ningún reconocimiento de que algo de esto fuera extraordinario. Para la multitud que se encontraba abajo, debió parecer un triunfo. Y lo fue. Pero el triunfo tiene la particularidad de aplanar a los hombres que celebra, suavizando sus asperezas, rellenando las contradicciones, hasta que lo que queda no es un ser humano, sino un símbolo moldeado para el consumo público. Lo que le sucedió a Douglas Bader después de aquel sobrevuelo es una historia que merece más honestidad de la que suele permitir la leyenda. Los años de la posguerra fueron los primeros en dar origen a este icono. La biografía de Paul Brickell, Reach for the Sky, publicada en 1954, se convirtió en un éxito de ventas internacional. Un retrato de coraje, resistencia y desafío que caló hondo en una Gran Bretaña que aún asimilaba lo que acababa de sobrevivir. La adaptación cinematográfica de 1956, con Kenneth More en el papel principal, inmortalizó a Bader en la memoria cultural de toda una generación. Miles de cartas llegaron a su casa, de niños, de veteranos, de personas amputadas de todo el mundo que habían leído su historia y decidido, en la intimidad de su propia lucha, que su situación era superable. Esto no era poca cosa. De hecho, era considerable. Bader se volcó en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad con la misma energía desbordante que dedicaba a todo lo demás. Visitaba hospitales, presionaba a los fabricantes para que desarrollaran mejores prótesis y aparecía en público no como un hombre que pretendía inspirar a otros, sino como un hombre genuinamente furioso porque el mundo no hacía más por aquellos que habían perdido extremidades al servicio del mismo. Podría decirse que fue la obra más importante de su vida. Sin duda, fue la menos celebrada. Pero el icono nunca representó la imagen completa. Quienes sirvieron junto a Bader dejaron relatos que, cuidadosamente y en privado, eran más complejos. La misma agresividad que lo había convertido en una figura electrizante en combate hacía que, en tiempos de paz, a veces resultara difícil estar cerca de él. Sus ideas políticas, conservadoras, a veces profundamente conservadoras, crearon una distancia entre él y una Gran Bretaña de posguerra que avanzaba rápidamente en una dirección diferente. Su seguridad, que le había sido magnífica en altura, se tradujo en tierra firme en una rigidez que algunos colegas encontraron agotadora y otros, simplemente insoportable. No era universal corrido. No estaba destinado a serlo. Y hay algo importante en eso, algo que la versión edulcorada de su historia omite sistemáticamente. Los hombres que cambian el curso de los acontecimientos rara vez son aquellos que hacen que sea fácil estar a su alrededor. Facilidad e impacto no son lo mismo. La historia tiende a recordar el impacto y a omitir discretamente el costo. Existe una cuestión más amplia que la vida de Bader saca a la luz, una cuestión que se extiende mucho más allá de la RAF, mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, mucho más allá de Gran Bretaña. La cuestión radica en qué hacen realmente las instituciones con las personas que las superan. En 1931, la RAF examinó el Douglas Bader y lo vio como un riesgo. Un avión que ya no cumplía con las especificaciones. Un expediente que debía cerrarse. El sistema no falló por crueldad. Falló por el mecanismo mucho más común, la incapacidad de imaginar capacidades en una forma que no había categorizado previamente. Este no es un problema que se haya resuelto en 1931. De hecho, no se ha resuelto en absoluto.
Cada generación produce su propia versión del mismo error. Las instituciones descartan precisamente a las personas que más necesitan porque esas personas no se ajustan a las expectativas. La respuesta de Bader a ese error no fue reformar la institución. No tenía ni la paciencia ni la inclinación para ello. Su respuesta fue hacer que el veredicto de la institución resultara tan demostrable e innegablemente erróneo que jamás pudiera volver a defenderse discretamente. Falleció el 5 de septiembre de 1982, a la edad de 72 años, de un ataque al corazón, después de una cena en Londres en la que había hablado sobre la importancia de no permitir que las limitaciones definan una vida. El momento elegido tenía su propia y sombría pertinencia. Había pasado 50 años diciendo lo mismo en cada habitación a la que entraba, en cada sala de hospital que visitaba, en cada cabina de piloto en la que se había subido en contra del criterio de los demás. El veredicto de otros no es el veredicto final. El archivo siempre se puede volver a abrir. Y el cielo no revisa los papeles. Douglas Bader no sobrevivió a la guerra por ser intrépido. Sobrevivió porque había decidido, en una cama de hospital en 1931, que lo más peligroso en cualquier conflicto no es el enemigo que un hombre tiene delante. Es el momento en que un hombre acepta que el enemigo ya ha ganado. Nunca lo aceptó, ni una sola vez, ni un solo día de su vida. Y eso, más que los 22 aviones, más que las fugas, más que las patas de hojalata y el Spitfire prestado. Eso es lo que la historia debería recordar. Gracias por acompañarnos en Historia de Batalla TV. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que ame la historia real. Suscríbete si crees que estas historias merecen seguir contándose. Y para la próxima, quédate en este canal. La siguiente historia ya te espera.